Ok, muy buena gente, aquí estamos de vuelta en otro tutorial de Computer Tutorial Magnificent. Estamos en el tutorial 4, como les prometí, les comenté en el tutorial 3 que era de Linear Layouts. Les dije que en este tutorial iba a explicar brevemente, realmente no es algo muy complicado, este, la diferencia entre un padding y un margin, o los padding y los margin. Y mostrar un ejemplo sencillo para que quede claro. Bueno, como les había comentado, los componentes de vista o de layouts que posee Android, todos se le pueden asignar, todos tienen una propiedad que se llama padding y una propiedad que se llama margin. Bueno, en este caso en realidad se dividirían en varias propiedades, ya que a cada elemento uno le puede asignar en la parte de los márgenes, puede asignar un margen general, que el valor que se le ponga va a ser el margen de todos los lados del componente o un margen específico por lado. Es decir, se le puede colocar un margin top, que es margen por la parte de arriba de 5 dp, y por el margen de abajo se le pueden colocar 10 dp y por la derecha 30 dp y así sucesivamente. Y de la misma manera con los padding, se puede poner un padding en general o padding top, padding bottom, que es el padding por la parte de abajo, padding top por la parte de arriba, right por la parte de la derecha, left por la izquierda, start por la izquierda y end por la derecha. Entonces, la diferencia, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que los padding generan márgenes internos en el componente, ¿sí? Que generan un margen interno del componente, y los margin generan márgenes por la parte externa del componente. Entonces, para que lo entiendan mejor, lo vamos a mostrar aquí. Aquí nosotros tenemos un linear layout. Esta columna rosada, la que dice texto 1.1, representa a este linear layout que estoy subrayando en este momento. Este linear layout a su vez tiene por dentro un text view, un componente de texto. Entonces, bueno, vamos a hacer la prueba con margin y padding tanto en este linear layout como en este text view, para que vean cómo se comporta. Entonces, en este text view vamos a empezar agregando margin. Entonces, aquí esto es lo que les comentaba. Margin para la propiedad general. Si selecciona esta, el valor que se le coloque, ese va a ser el valor del margen de cada lado del componente. Margin top, el margen de arriba, el margen superior. Margen inferior, el margin bottom. El margin right, el margen por la derecha. Margin left, margen por la izquierda. Y de la misma manera, margin end, el margen por la derecha. Y el margin start por la izquierda. Entonces, entonces bueno, vamos a hacer un margin general, le vamos a poner 10 dp. Ok, fíjense cómo bueno, el fondo, hay que mencionar para que esté claro que el fondo que yo tengo aquí por debajo de los elementos es de color negro, así que en estos momentos lo que se está viendo, vamos a meterle más zoom. En estos momentos lo que se está viendo detrás del componente es el margen precisamente del componente raíz del layout, de este layout, de esta vista, que es este linear layout raíz. Yo le estoy poniendo de fondo background negro. Podemos ponerlo en blanco si quieren, o bueno, no, mejor negro para que se note más la diferencia. Ok, entonces aquí primero agregamos un margin, ¿no? Que son los márgenes, como le dije, los márgenes externos al componente. Fíjense que este componente, este background, vamos a ponérselo mejor al linear layout. Ok, ¿vieron la diferencia? Si yo le pongo, vamos a hacer algo.
Le voy a poner un color de fondo diferente tanto al Linear Layout como al Text View para que se note más la diferencia. Porque si no se nota bien. Perfecto. Ok. Entonces, bueno, el fondo del Linear Layout, entonces tenemos que el fondo es este color como azul o morado más o menos. Ese es el fondo del Linear Layout. Y el fondo del Text View, del componente de texto como tal, es este rosado, ¿no? Entonces, aquí ¿qué está haciendo? Aquí está poniéndole, aquí le estamos colocando un margen externo, porque es un margen externo al componente de texto. En este caso el componente de texto es este recuadro rosado, ¿sí? Y esta parte de azul es el componente del Linear Layout, que es el componente padre del componente texto, ¿sí? Ok, ahora, para que vean la diferencia, este es con margin asignándole márgenes externos. Pero si quisiéramos colocar ahora, en vez de un margin, un padding, ¿vieron que pareciera que en realidad no cambió? Porque en realidad lo que está haciendo es asignar un margen interno al componente texto. Entonces, aquí el componente texto, como está asignando un margen interno, el componente de texto sigue abarcando todo el espacio, todo el tamaño de este Linear Layout, porque aquí le estamos, recuérdense que con la propiedad en width match parent y height match parent le está indicando que él va a agarrar, este componente va a agarrar todo el ancho y todo el ancho y todo el alto del componente padre, que es el Linear Layout. Entonces lo tapa por completo y no se alcanza a ver el color de fondo de este Linear Layout. Ahora, ustedes creen que aquí pareciera que no estuviese haciendo nada, pero sí está haciendo algo, está asignando un margen interno. Lo que pasa es que como el margen no llega a tocar el texto, entonces el texto se mantiene, pero si por lo menos nosotros cambiamos aquí y colocamos 20, ¿vieron cómo el texto cambió? Porque en realidad lo que está haciendo es aquí implícitamente, o sea, está invisible, pero ahí está, se está colocando un margen aquí alrededor del texto, a los lados, por arriba y hacia abajo, ¿sí? Entonces, si yo sigo recortando aquí, aumentándole los márgenes, vamos a ponerle ahora 30, miren cómo se pega más, porque ahora el margen llegará más o menos por aquí, ¿sí? Entonces le está quitando espacio al texto, entonces por eso el texto se tiene que tratar de adaptar para que se vea todo. Vieron que ya llega un momento que se empieza a picar, porque ya el margen interno es tan grande que ya no se alcanza a ver el texto y empieza a cortar el texto como tal, pues se empieza a quitarse la visibilidad. Entonces, bueno, ¿vieron la diferencia entre padding y margin? Aquí agregamos márgenes externos y fíjense, pasa lo mismo, que llega un momento que el texto ya no tiene espacio y no se ve, pero él, como está asignando un margen externo, todo va a estar dentro de ese margen externo, inclusive es todo el componente va a tener el margen externo, no es un margen interno del componente. Como pueden ver, el fondo rosado de este componente también se reduce porque se le está agregando el margen por fuera, no por dentro. Entonces, bueno, vamos a volver aquí. Ahora vamos a mostrar el mismo ejemplo, pero con este Linear Layout. Vamos a agregarle un margin y vamos a agregarle 20 dp. Fíjense, estamos empezando con el margen externo. Entonces él está agregando un margen externo. ¿Qué pasa? Él se corre. ¿Por qué se corre? Porque aquí él tiene sus tamaños ya predefinidos. 126 width, 126 width, que es texto 1.2, y el texto 1.3 también tiene 126 width. Ok, entonces ya todos tienen sus tamaños predefinidos, pero si uno le agrega márgenes, obviamente pasa a ser mayor la parte del ancho e inclusive el alto. Es por esto que
se rueda porque está asignándole como más de ancho y más de alto. Ok, ahora, bueno, como pueden ver, un ejemplo muy parecido al otro, se le está asignando márgenes al exterior. Ahora se alcanza a ver el fondo negro del elemento raíz de la interfaz, o en este caso de la pantalla de la vista, que es el color negro, ¿no? Aquí se le pone aquí Android Studio le coloca el color al lado que usted está colocando para que sea más fácil ubicarlo y tenga una mejor referencia del color que está colocando. Entonces, aquí pueden ver entonces que se muestra el color de fondo de este linear layout, ¿sí? ¿Por qué? Porque está asignando márgenes exteriores a este linear layout, al de texto 1.1, y se está comprimiendo todo este componente. Ahora, si yo en vez de margin, yo eso lo cambio a padding, vieron que ya no se ve el fondo negro del linear layout raíz, sino que más bien se empieza a ver el fondo de este linear layout, del mismo linear layout en el que estamos. ¿Por qué? Porque está asignando un padding que, como ya les expliqué, es un margen interno, y lo que hace es colocarle un margen, vendría siendo un margen externo de este componente. ¿Sí me expliqué? Es decir, como está colocándole un margen interno, este componente se le está colocando un margen interno, pasa a ser un margen externo de este componente. Entonces, si se fijan, aquí vamos a agregar 20 dp y vamos a quitar 20 dp. ¿Vieron que se ve igual? Es lo mismo. Entonces, recuerden que un padding de un componente es el margin de su componente hijo. Para verlo de una mejor forma, un poco más claro. Entonces, esa es básicamente la diferencia, o básicamente no, esa es la diferencia entre padding y margin. Los margin son márgenes externos al componente y los padding son márgenes internos al componente. Bueno, como les comenté, también se pueden agregar otros tipos de padding y margin más específicos. Por ejemplo, si yo agrego margin top, nada más va a ser en la parte superior. ¿Vieron cómo se bajó la parte superior? 50. Si yo agrego, en vez de margin top, margin bottom, es la parte inferior. Margin right, la parte de la derecha. Margin left, la parte de la izquierda. Margin start, la parte de la izquierda, margin start, y margin end, la parte de la derecha. Ok, de la misma manera, era padding, con los margin, si hacemos margin top, es arriba, margin bottom abajo, margin right por la derecha, margin left por la izquierda, margin start por la izquierda, margin end por la derecha. Ok. Bueno, básicamente ese ha sido este tutorial, explicar la diferencia entre padding y margin, que puede que algunos que estén empezando ya en este mundo del desarrollo, no solo en Android sino también en el desarrollo web, porque en el desarrollo web también se usan las mismas propiedades de padding y margin, ya sea por medio de HTML, sus estilos propios internos del HTML, o a través de CSS, para asignarle los estilos. Aquí en el desarrollo web, a través de CSS también se utilizan el padding y el margin. Y bueno, esta duda no solo le surge a las personas que se
se adentran en el desarrollo móvil, sino también las que se adentran en el desarrollo web. Entonces bueno, espero haber aclarado esta duda que bueno, es muy común y bueno, realmente es muy sencilla, pero es una duda muy común. Espero que les haya quedado muy claro. Es algo bastante sencillo, muy básico. De todas formas, si tienen alguna duda, como siempre, me escriben en los comentarios y yo les responderé. Y bueno, este ha sido el tutorial. Espero que les haya gustado. Si les gusta, denle like, compartan, suscríbanse. Y bueno, estoy iniciando con este canal, con los videos tutoriales, pero bueno, voy a seguir subiendo más videos tutoriales acerca del desarrollo en Android. Bueno, muchas gracias, hasta luego, cuídense y bendiciones.